Buenas tardes a todos. Creo que más o menos ya estamos para arrancar. Mi nombre es Diego Weisberg, soy diseñador gráfico e ilustrador, soy director de arte del estudio de GPH. Mi trabajo principal hoy por hoy es la ilustración, y dentro de eso el 90% de lo que hago es ilustración vectorial. La idea de este curso era mostrarles un poco cómo es el trabajo de ilustración vectorial y que, digamos, puedan familiarizarse un poco con el programa. La idea es cubrir un poco las herramientas básicas que tiene Illustrator. Como deben saber, el Illustrator es un programa vectorial que trabaja de punto a punto. 2 puntos es una línea, 3 puntos forman un plano, y a partir de ahí el Illustrator da infinitas posibilidades. Lo que están viendo en pantalla, por ejemplo, son algunos de los libros que junto con los ilustradores del estudio hemos hecho en el último tiempo. La realidad es que es un programa sumamente versátil. Como herramienta de diseño es la base, básicamente, de todo lo que es el diseño moderno. Y como herramienta de ilustración es sumamente versátil porque permite trabajar escalas, editar rápido y dar ciertos retoques de estilo y terminación que son bastante únicos. Dentro de todo, el Illustrator es similar a lo que van a encontrar en Vectornator en el iPad, o no sé, lo que puede ser el CorelDRAW o el Affinity. Son todos programas con bases similares. Los entornos de trabajo son similares, con los que si ustedes trabajan con otro que no sea el Illustrator, creo que no van a tener ningún inconveniente. Las herramientas se usan similares, lo que cambian suelen ser los atajos, ¿sí? Los atajos son las letras del teclado que nos permiten quizás trabajar un poco más rápido. Yo es un programa que uso hace 20 años. Así que prácticamente paso todo el día con el Illustrator. La idea es crear un personaje, empezar a hacer un personaje teniendo en cuenta, digamos, voy a tratar de barrer la mayor cantidad de herramientas posibles para que vean para qué se utiliza cada una, e ir armando personajes como se pueden armar como la imagen que ven de Siesta Z, que está en el medio de la pantalla, que es lo que se puede armar de personajes para animación. ¿Sí? Siesta Z es un cartoon que se hizo para Paca Paca, donde el estudio estuvo a cargo de los diseños de los personajes. De hecho, el cartoon fue nominado a los Emmys internacionales, no ganó, pero bueno, ya de por sí el hecho de estar nominado fue un gran privilegio. Y la idea es trabajar este armado de personajes como se podría llegar a hacer para animación. La idea de todas maneras es nada, digamos, pasar un poco por las herramientas en general y ir viendo cómo vamos a ir utilizándolas. Vamos a cambiar la pantalla entonces directamente al Illustrator. En este caso yo estoy usando el Illustrator CC, hay una versión, un par de versiones más nuevas, pero en líneas generales el programa, si bien puede sumar algunas herramientas y demás, el entorno, el uso de los elementos que tiene son en general los mismos. Bien, esto que están viendo en pantalla son un poco las herramientas. Yo lo voy a dejar esto acá como para que les sirva a ustedes de guía, ¿sí? Son básicamente las herramientas más básicas, ¿sí? Lo que tenemos, en este caso se ve quizás diferente, se puede ampliar la pantalla, pero bueno, lo que podemos ver en las primeras 4 herramientas son lo que vamos a utilizar como herramientas de selección, ¿sí? Dentro de estas, las principales, la herramienta de selección, lo que sería la flecha negra, cuyo atajo es la B corta, y si no la de selección directa, que es la blanca. Estas dos son las principales herramientas para selección dentro del Illustrator. Después vamos a tener las herramientas de dibujo, ¿sí? Que se comprenden en estas 8 herramientas, ¿sí? Donde la principal herramienta va a ser la pluma. Como les dije antes, el Illustrator es un programa que trabaja por puntos. Por lo que si yo empiezo a trabajar con la flecha, ¿sí? Van a ver que con la pluma, perdón, automáticamente nos aparece la pluma, y lo que nos va a permitir es empezar a hacer planos.
¿sí? Sería la selección de la pluma y yo puedo empezar a dibujar planos. La otra herramienta que tiene como herramienta básica de cualquiera de estos programas son las herramientas de los objetos poligonales, ¿sí? Donde tenemos rectángulos, círculos y demás. La forma de uso de esta herramienta es bastante sencilla, simplemente tenemos que arrastrar y podemos empezar a crear una figura, ¿sí? Sin importar para dónde lo hagamos. El Illustrator, y tanto con Illustrator como en Photoshop, trabajan con modificadores que son la letra Shift, la tecla Shift, ¿sí? Que nos va a permitir trabajar con elementos completamente simétricos, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que sería el Alt, ¿sí? Que nos permite mantener el punto de origen de la figura, ¿sí? Nos permite mantener un centro. Por lo que si yo aprieto Shift y Alt, desde donde yo arranco, puedo empezar a formar un cuadrado, ¿sí? Que quede un cuadrado perfecto. Y si mantengo Alt, me va a permitir hacerlo desde el centro, desde donde yo comienzo. Me olvidé quizás lo básico, ¿sí? Lo primero que queríamos hacer es crear el archivo, ¿sí? Archivo nuevo o file new, nos va a permitir seleccionar qué es lo que queremos crear. Del lado derecho tenemos todas los preseteados que le podemos poner, ya sea horizontal, vertical, sea RGB o CMYK. Si estamos trabajando para pantalla será RGB, si es para impresión será CMYK. Yo por trabajar en general en ilustración para editorial, generalmente trabajo en CMYK. Volviendo un poco a las herramientas estas, lo que vamos a tratar es ir trabajando con lo que son estas herramientas básicas, ¿sí? Tenemos nuestra barra de herramientas del lado izquierdo, ¿sí? Que por default viene de este lado. Y tenemos una segunda barra que es la que vamos a encontrar al lado derecho, ¿sí? Cualquiera de estas ventanas se puede acceder apretando las teclas F5, F6, F7, nos va a permitir ir ocultando y abriendo y cerrando todas estas, ¿cómo se llama? Todas estas opciones, ¿sí? Que después las vamos a ir viendo en detalle. En principio, con lo que vamos a arrancar va a ser con las que son las de color, ¿sí? Que las podemos ver también en esta parte inferior de la barra izquierda, que son las que nos permiten, en lo que es el recuadro del frente, el relleno o el fill, que nos va a permitir elegir el color del interior de la pieza que ilustramos, y por otro lado, lo que es el color de trazo, ¿sí? O el stroke. El stroke además tiene una pestaña en particular, ¿sí? Que nos va a permitir modificar lo que es el tipo de línea, las terminaciones de esa línea, si lo queremos hacer línea punteada o dash line. En fin, estas son algunas de las herramientas, por lo menos las básicas, con las que vamos a arrancar. Siendo que es para ilustración, yo quizás ya tengo la costumbre muchas veces de trabajar directo con la pluma, pero voy a hacerlo teniendo en cuenta la idea de quizás un boceto del cual arrancar, ¿sí? Por lo que voy a elegir la herramienta del pincel, sería esta, o la herramienta del lápiz, ¿sí? La gran diferencia que tiene entre el pincel y el lápiz es que el pincel toma la presión de lo que son los lápices ópticos, ¿sí? Yo trabajo con tableta gráfica, trabajo con Wacom, Huion, y si no, trabajo con el iPad. Y en todos los casos más o menos es lo mismo, ¿sí? La flecha nos va a permitir hacer trazos que vayan variando dependiendo de la presión que tenga nuestro pincel, ¿sí? Eso significa que si yo aprieto, si hago más presión o menos presión, se va a modificar el trazo. Para quienes estén apuntando a ilustración profesional, la tableta es sí o sí, es una inversión completamente necesaria. Para hacerlo más sencillo, de todas maneras, lo voy a arrancar haciéndolo con el lápiz, ¿sí? Le voy a seleccionar un color bajo como para hacer el boceto y poder trabajar encima. Voy a dejar en el costado este pequeño machete de las herramientas para que lo tengan siempre visible, ¿sí? Mientras tanto yo voy a empezar a trabajar
al costado de esto. Al igual que el Photoshop, el Illustrator tiene un formato de trabajo en layers, ¿sí? Con lo que, dándole al botón de nueva, ¿cómo se llama? Nueva capa, o nuevo layer, new layer, nos va a permitir ir haciendo diferentes situaciones de capas. Básicamente una capa es una transparencia sobre la que estamos trabajando. Nos va a permitir cambiarlas de orden, aplicarle efectos de una hacia la que está debajo, o simplemente ir haciendo elementos e ir bloqueándolos, ¿sí? Que los podemos bloquear marcando el candado, o los podemos ocultar directamente apretando el ojito. Yo voy a seleccionar un layer, por una cuestión de orden, ¿sí? Se recomienda siempre que vayan nombrando los layers. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar a trabajar ahora con la herramienta del lápiz, ¿sí? Voy a empezar a hacer un boceto sobre el que voy a empezar a trabajar esta idea de personaje. Una situación que suele suceder es que al trabajar con el lápiz, dependiendo cómo haga yo los movimientos, me los puede cerrar antes o no. ¿Sí? De repente las formas quizás se cierran, o uno ve que hace una línea y se modifica una vez que uno termina. Esto tiene que ver con los modificadores propios de la herramienta. Para modificarlos, ¿sí? Si le damos un doble clic a la herramienta, nos va a permitir ajustar cuál es la calidad que va a tener esa línea respecto al tipo de trazo que yo hago. Es diferente si trabajamos con mouse o con lápiz, y esa diferencia se va a notar mucho en cómo reacciona el trazo respecto a los movimientos que yo hago. Entonces en esto podemos ir cambiando. Si queremos que sea más suave, eso significa que cuando yo haga la línea me la va a modificar a ajustarla, o si quiero que sea más precisa, ¿sí? Con lo que no importa cómo yo haga la línea, lo que va a terminar haciendo es sumar más vectores, ¿sí? Que son todos estos puntos rojos que se ven acá. En este caso son rojos porque el layer que yo estoy trabajando tiene asignado ese color. Importante para esto es acostumbrarse también a trabajar con los atajos, ¿sí? Ahorran muchísimo tiempo. Ya con la Z vamos a activar el zoom, ¿sí? Con la barra vamos a activar la mano que nos permita agarrar el canvas y moverlo sin modificar la ilustración. Entonces teníamos este día el boceto, ¿sí? Yo voy a empezar con básicamente esto. Lo que voy a hacer es bloquear la capa y voy a empezar a trabajar en otra capa, ¿sí? Que en este caso vamos a hacer que sea la cabeza. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a trabajar con mis herramientas, mantengo seleccionado, puedo elegir un círculo, ¿sí? Lo que me va a pasar es que voy a dejar de ver el boceto. Entonces, una opción que me permiten las capas es justamente arrastrar y modificarlas, ¿sí? Y ir llevándolas debajo. De ese modo yo el boceto lo sigo bien, ¿sí? Yo me acostumbré a trabajar con bocetos en celeste porque es lo mismo que hago a mano. Utilicen el color que les sea siempre más cómodo. Yo lo que hice en este momento es crear un óvalo, ¿sí? A partir de la herramienta poligonal. De nuevo, yo lo hice ahora sin tener en cuenta mucho que la forma no sea perfecta, ¿sí? Manteniendo Shift me va a permitir hacerlo perfecto, manteniendo Alt va a comenzar desde el centro donde yo empiezo a dibujar. Fíjense que lo que hace es, en este caso lo estoy alejando, pues estoy apretando Shift, me permite hacerlo perfecto, pero si hago lo mismo apretando Alt, el punto del que inicia es siempre el centro donde yo arranqué. Bien. Yo lo que hice ahora es trabajarlo por lo menos con la herramienta básica. ¿Qué pasa si yo quiero empezar a trabajar con la pluma? ¿Sí? La pluma tiene 3 posiciones básicas. La que sería la de los puntos rectos, ¿sí? Son estos, que simplemente con hacer un clic va a ir llenándose el punto. Donde aparece ese pequeño circulito es donde la figura se va a cerrar, ¿sí? Y eso significa que esta figura ya es una figura cerrada. Tiene otra posibilidad que es mantener apretado y sin levantar el mouse o sin soltar el botón o sin soltar el lápiz. Lo que va a empezar a aparecer son estas agujas, ¿sí?
Estas agujas son modificadores matemáticos que lo que hacen es ir determinando cómo va a ser la siguiente curva. ¿Sí? Entonces, si yo hago un punto solo, voy a tener una recta. Si yo hago un punto, mantengo sin soltar, voy a tener una curva. Y el siguiente punto que yo haga automáticamente va a estar modificado, ¿sí?, por esa misma aguja. Al comienzo yo les hablé de dos elementos. La flecha negra, que nos permite agarrar elementos completos y moverlos, ¿sí?, y la flecha blanca, que la flecha blanca es la que nos va a permitir seleccionar directamente los vectores o los trazos, ¿sí? Fíjense que ahora estoy agarrando un trazo, y acá me va a permitir agarrar un punto, ¿sí? Son las dos herramientas básicas con las que vamos a ir trabajando. ¿Qué ventaja tiene la ilustración vectorial, sobre todo en comparación a lo que puede ser una ilustración que ustedes hagan en Photoshop? Es el tema de la escala. Yo puedo llevar esta ilustración que yo haga a la escala que quiera y nunca se me va a pixelar. ¿Sí? Nunca se me va a desarmar la imagen porque no trabaja con formatos de mapa de bits, con lo que me permite trabajar a cualquier escala. Y cualquier cosa que yo haga la puedo escalar infinitas veces hacia arriba o hacia abajo sin perder la calidad del trazo de la imagen. ¿Sí? Ustedes pueden llegar a ver que la línea se ve un poco dentada, pero el trazo es perfecto. ¿Bien? Entonces, vamos a otra situación. Yo en este caso estoy seleccionando con la flecha negra, ¿sí?, o la B corta, mi objeto. Y el Illustrator tiene dos sistemas de modificadores, ¿sí?, los que son estos que vemos acá, ¿sí?, que es lo que sería dentro de la figura, que estoy seleccionando con la flecha blanca, y por otro lado, si yo selecciono con la flecha verde, me va a empezar a aparecer este recuadro alrededor, que si no lo ven, ¿sí?, es Control H, si no me equivoco, o Shift H. Bueno, si no, lo tienen acá, ¿sí?, que son los bordes, ¿sí?, y el bounding box. El bounding box es esta caja que me permite a mí escalarlo, ¿sí?, y del mismo modo que le dije antes, manteniendo Shift, van a ver que la escala siempre en la misma proporción. Manteniendo Alt y Shift, lo va a escalar siempre en la misma proporción desde el centro de este bounding box, ¿sí?, de esta caja completa. Lo otro que tiene son lo que se llaman los edge o los bordes, ¿sí? Por eso les digo, si en algún momento ustedes ven que no les aparecen esas líneas, no les aparece esa caja, van a View, donde tienen acá Control H, van a ocultar estos bordes, estas líneas si les molestan para trabajar. Shift Control B les va a ocultar la caja externa. Yo la verdad les recomiendo que esas situaciones las mantengan. Como guía adicional, tiene el Control U, nos va a permitir activar esta información adicional, que es la misma que nos va a aparecer acá en Info, ¿sí?, que les va a indicar dónde hay un trazo, dónde hay un punto, ¿sí? Fíjense que ahí ya figura como anchor, ¿sí? Me quedo boceto en el otro lado, perdón. Ahí está. ¿Sí? Que nos va a indicar dónde hay camino, ¿sí?, o path o línea, y dónde está el punto. Yo la verdad esto realmente no lo uso, con Control U esto se oculta. Sirve mucho para trabajo más técnico. Si están trabajando con planos o cosas así, o situaciones de diseño editorial donde tienen que estar viendo dónde quedan las columnas, párrafos y demás, es una buena herramienta. Bien, vuelvo a la forma que habíamos comenzado, ¿sí? Yo estoy trabajando ahora con el color de la cara, estoy haciendo una especie de nariz para mi personaje, la nariz no se ve. Entonces, yo directamente modificando los colores, acá ni siquiera es que hace falta el bote de pintura como puede ser en el Photoshop, simplemente con ir tocando estos modificadores automáticamente se va a ir cambiando. Yo lo que quiero en realidad es que el color negro sea el del trazo, con lo que voy a arrastrar el color de uno y lo voy a llevar al otro, ¿sí? Apretando la tecla X, automáticamente ustedes van a seleccionar si lo que quieren cambiar es el relleno o lo que quieren cambiar es el trazo. Con Shift X lo que van a hacer es cambiarle o invertir los colores, ¿sí?, de trazo a relleno. Yo ahora tengo ilustrada, ¿sí?, la nariz de mi personaje.
En este caso, el análisis de mi personaje está excediendo el plano, con lo que yo voy a necesitar que tenga color de relleno, ¿sí? Con lo que voy a seleccionar X para cambiar la herramienta y pasar al color de relleno. Y ahora sí voy a utilizar lo que es el eyedropper, ¿sí? O el gotero o el seleccionador de color. Si yo hago un clic solo, lo que va a tomar son todas las propiedades del objeto del que estoy tocando, ¿sí? Fíjense que perdí el trazo negro y pasó a ser naranja. ¿Por qué? Porque la cara que yo estoy seleccionando tiene esas propiedades. Tiene relleno naranja, perdón, y no tiene trazo. Control Z nos va a permitir hacer un paso para atrás, y cuantos más Control Z hagamos, más hacia atrás vamos a poder ir. ¿Sí? Esa es otra gran ventaja que tiene sobre Illustrator, sobre Photoshop, es la cantidad de veces que lo podemos hacer. Como no tiene peso, no tiene tanto peso específico el archivo que estamos creando, no necesita tanto RAM, y el historial es mucho más amplio, con lo que podemos ir para atrás muchos más pasos. Bien, decíamos que yo quiero el color naranja, pero no quiero perder el trazo. Si yo uso el gotero y mantengo apretado Shift, me va a tomar solo la opción que yo estoy seleccionando, ya sea el relleno o el trazo. Y yo con esto ya tengo la nariz de mi personaje. Vamos a los ojos. Voy a seguir haciendo formas geométricas, ¿sí? En este caso, yo no quiero tener el trazo negro, sino que quiero el relleno negro y no quiero que tenga trazo. Le puedo sacar el color de este modo, agregarle el color negro y simplemente sacárselo. O, vuelvo a la situación donde comencé, aprieto Shift X y el color que tenía de relleno pasó a trazo y viceversa. Ya con esto le puedo sacar directamente el trazo. ¿Qué es lo que acabo de hacer para repetirlo? Manteniendo Alt, cuando ustedes arrastran con la flecha negra, lo que hace es copiar los elementos. Manteniendo Alt y Shift, que es el otro modificador que teníamos antes, nos va a permitir copiar en el mismo eje, ¿sí? Ya sea vertical, horizontal o diagonal a 45 grados, que son los sistemas como predeterminados que tiene el Illustrator. Entonces ya tengo mis dos ojos. Quiero hacerle la oreja al personaje, voy de nuevo con la pluma, ¿sí? Manteniendo apretado, me permite estirar la aguja, y si yo hago un clic sin estirar, el vector automáticamente se vuelve cuadrado. Si yo quisiera que el vector, pongamos que yo acá estiré, y quiero venir acá, pero quiero que este no sea, que este segmento no tenga la curva. Lo que voy a hacer es un clic, y lo que hace el clic es borrar la última aguja. Fíjense que acá tenemos dos agujas, ¿sí? Cada vez que ustedes arrastran, automáticamente van a aparecer dos agujas, ¿sí? Ven que ahí están las dos. Si selecciono con la flecha blanca, las voy a ver. Y acá, como yo ya no arrastré, automáticamente ese vector vuelve a tener propiedades rectas. Con lo que si yo sigo a partir desde acá, automáticamente el siguiente trazo que hace es recto, ¿sí? Si yo le quiero sacar la curvatura a este punto, ¿sí? Del que yo venía, yo vengo acá, quiero ajustar ahí, quiero sacar este segundo vector, voy a hacer un clic y automáticamente me va a quedar una sola aguja, ¿sí? Después vamos a ir, una vez que terminemos con esto, la idea es que puedan hacer todas las preguntas que quieran y ir repasándolo. La idea es hacerlo lo más rápido posible para que el tiempo que dura la clase tengan la mayor cantidad de herramientas posible. Otra opción para los vectores, ¿sí? Para estos puntos y estas agujas, son las herramientas que están arriba, ¿sí? Que nos permiten cambiar estos handles o estas agujas que se forman, así como de manija. El convert nos va a permitir o llevarlo de nuevo a vectores rectos o llevarlo de nuevo a vectores curvos, ¿sí? Si yo aprieto acá, automáticamente está haciendo un punto recto, ¿sí? El punto recto que se generó es
recto hacia allá y recto de acá para allá. Al tener esta curvatura, ¿sí?, me sigue quedando la recta del otro lado. Si yo quiero, puedo volver a hacerlo curvo, pero no va a tener las mismas propiedades que tenía en su origen, ¿sí? Entonces, o hago control Z para volver hasta atrás, o lo vuelvo a acomodar. Las agujas estas les van a permitir siempre ajustar cualquiera de estas situaciones, ¿sí?, todas las curvas, y darle la forma que ustedes crean necesaria. Vuelvo a usar mi seleccionador de color, paso a ser naranja otra vez. Dentro de la herramienta de la pluma tenemos algunos modificadores más que van a aparecer, ¿sí? ¿Sí? Yo podía hacer las figuras, pero al mismo tiempo puedo modificar con la misma pluma las figuras que ya tengo, ¿sí? Con lo que si selecciono alguno de los elementos y selecciono la pluma, me van a aparecer estos modificadores nuevos que son el más, ¿sí?, y el menos. El menos lo que hace es directamente elimina un vector. No corta la línea, sino que saca ese punto. Es como si tuviesen todo enganchado a un hilo con pines. Si ustedes sacan un pin, ese hilo se va a caer. Entonces lo que hace es básicamente lo mismo, ¿sí? Al correrle ese punto, que lo que está haciendo es fijar la línea ahí, no, la línea no se corta, pero sí pasa a los modificadores que le quedan, que eran este punto original, ¿sí?, que teníamos acá, que era recto, y este punto que sí tenía la curvatura. La otra cosa que puedo hacer es, con el más, agregar puntos nuevos. Cada punto que yo agregue, si está sobre una curva, automáticamente va a tener sus agujas modificadoras, ¿sí?, o sus manijitas. Fíjense que siempre aparece, vamos a cambiar el color un poco más, siempre aparecen las agujas, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir también ir cada vez retocando más esta figura con la que estamos trabajando. Si yo quiero, puedo empezar a agregarle vectores nuevos, ¿sí?, a la cabeza, por ejemplo, e ir modificándolo un poco para darle forma. Todos estos vectores que yo estoy arrastrando, además, los podemos mover con las flechas, ¿sí? Si lo mueven con la flecha, haciendo clics sueltos, se va a empezar a mover, manteniendo Shift, se mueve lo que equivale a 10 veces que tocan la tecla en la flecha, ¿sí? Entonces esto, de alguna manera, nos va a permitir ir ajustando y creando nuestro personaje. Por mi... calculo que podríamos llamarlo por mi rango etario. A mí me gustaban mucho los dibujitos viejos que tenían, en lugar del brillito dentro del ojo, tenían el triangulito recortado. Con lo que yo lo que voy a hacer es crear un triangulito para restárselo al ojo. Dentro de las herramientas que tiene Illustrator, una de las que quizás más se van a utilizar son las que están dentro del Pathfinder. Estoy pensando ahora en castellano, ahora no me acuerdo, pero yo lo tengo abierto acá abajo, que es el que nos va a permitir unir, separar, cambiar o alterar los elementos. Yo tenía la oreja quiero que esté fijada al elemento que tengo atrás. Tengo dos opciones. O agrupo ese elemento, ¿sí?, botón izquierdo, nos va a permitir acá agrupar, ¿sí?, o bien los puedo fundir en una sola figura. La diferencia entre una y la otra es que el agrupar nos va a permitir todavía mantener las figuras separadas. Al agruparlas, las va a traer siempre a la que está más adelante, con lo que el botón derecho, ¿sí?, lo voy a mandar otra vez atrás. Voy a poner Arrange Send to Back. Esto me va a permitir seguir manteniendo en el fondo. En este caso yo lo que hice fue agrupar los elementos. El agruparlos me permite todavía, con la flecha blanca, si yo selecciono en el centro del elemento, agarrarlo y moverlo, ¿sí? Si selecciono con la flecha negra, se van a mover todos juntos. Esto lo que hace es crear una unidad de elementos sin que queden fundidos en uno solo. Si yo toco la del Pathfinder, la de unir, ¿sí?, o Unite, van a ver que automáticamente desaparecen los trazos del centro, y ahora sí esto se mueve como una sola unidad. No tengo forma de mover la oreja sin mover la cabeza. Generalmente dependiendo del tipo de animación que hagan,
es muy probable que les conviene agrupar y cada uno de estos elementos va a tener que estar separado entre sí. Como habíamos hablado de esto de animación, ya me he olvidado, lo que voy a hacer es voy a llevarme los ojos, ¿sí? Selecciono con la flecha negra, con Shift, me permite agarrar más de un objeto, Control X me lo llevo, Control V los pega, Control F los pega en el mismo lugar donde estaban antes. Así que Control F es el Past in Place. Entonces lo que voy a tener acá son los ojos. ¿Sí? Esto es una cuestión de orden, fuera de joda, es la única forma de trabajar bien con estos programas. Esto es Photoshop. Hablamos del Pathfinder para unir cosas, ¿sí? Que yo lo había propuesto para lo que era la cabeza. Así que por ahora lo vamos a estar unido, no importa, yo no pienso mover la oreja. Pero en este caso yo lo que quiero es restarle al ojo, ¿sí? Este triangulito. Fíjense que todo lo que es trazos cambió porque el modificador en este caso pasó a ser magenta. Yo voy a seleccionar dónde quiero sacar el ojito. Lo voy a copiar, manteniendo Alt y Shift para llevárselo más al otro ojito. Voy a seleccionar el triángulo, que es lo que está arriba. Selecciono el círculo y tengo acá, ¿sí?, la que nos permite hacerle menos al frente. Sería una traducción en minus front. El minus front lo que hace es, a la pieza de atrás, le saca lo que le pongamos arriba. Entonces automáticamente, sin tener que estar haciéndolo de forma vectorial, ¿sí?, o por lo menos no con la pluma, le puedo sacar ese triángulo. La opción B para hacer esto es como hablamos antes con la pluma, ¿sí? Yo puedo poner un punto acá, con la flecha blanca voy a seleccionar ese trazo del medio, fíjense, lo voy a pasar a trazo para que sea mejor, y ahí con Delete, ¿sí?, o suprimir, lo puedo borrar. Si yo vuelvo a agarrar en la pluma, fíjense que ahora otra vez me va a aparecer, ahí me aparece el más es para continuar el trazo. Pero si no me va a aparecer esta herramienta o ese simbolito de barra en diagonal, que lo que significa es que estoy continuando la forma ya preexistente, ¿sí? Cuando aparece el circulito, ahí ya en la pluma, pasa que no sé si yo llegar a ver, ahí aparece el circulito, me permite cerrar la figura. Como dijimos antes, Shift X, el color del trazo va a pasar a ser color de relleno, y automáticamente tengo también armado el ojito. Bien. Vamos a ponerle algo de pelo a nuestro personaje. Vamos a hacer otra vez lo mismo. Esto, si trabajan con el After Effects, por ejemplo, o el Cinema 4D, les va a permitir después exportar Illustrator, ¿sí?, en capas, que respete las capas y poder animar capa a capa dentro del programa. ¿Sí? Entonces, a una forma básica, ¿sí? ¿Qué pasa? Seguramente el trazo no es el mejor o más bonito. El Illustrator tiene otra herramienta, esto sí que es un poco más compleja, que es las herramientas como para poder modificar la línea, ¿sí?, que la van a encontrar en el path, perdón, ¿sí?, que es la de simplificar. Simplificar lo que les va a permitir es modificar la línea, ¿sí?, si quieren mantener la precisión o no, o si lo quieren llevar a algo más simple o más sencillo. Es una herramienta que generalmente se puede usar cuando hacen trazos o trace de otras imágenes. Vamos a practicar con la pluma. Sí. Shift X. ¿Sí? Y ahí tenemos la peluca del personaje. Hasta ahora estamos trabajando prácticamente todo con figuras rellenas, ¿sí? ¿Qué pasa si queremos trabajarlo con los trazos? Yo tenía la nariz. Yo tengo acá nuestro trazo de nariz, vamos a hacer zoom, ¿sí? Y van a ver que tiene una terminación cuadrada. Si yo quiero que sea una terminación un poco más orgánica, seleccionando dentro de la ventana de trazos o stroke, van a ver que con esto va a ir modificándose, se va a ir haciendo recto, ¿sí? Y va cambiando también la terminación donde está. Lo otro que nos va a permitir es cambiarle el
grosor de la línea, ¿sí? Generalmente para lo que es impresión, menos de 0.2 ya es difícil que se haga impreso. Realmente el trazo básico es 1 o 2 para lo que es impresión, con lo que ya con eso no va a haber problema. El trazo fino es 0,5. Y otra cosa que le podemos cambiar es el profile, ¿sí? Que es el estilo de la línea. Que podemos trabajar con líneas que terminen con situaciones en punta, situaciones que sean como más modulares. Fíjense cómo va respetando el formato del trazo, ¿sí? Por el momento lo que vamos a hacer es dejarlo igual en el trazo uniforme, con puntas redondeadas, que es como lo que podía ser digamos, lo más básico. Volvemos a las capas. Tenemos la capa de pelo, vamos a hacer la capa de la boca. Tenemos la boca de hoy de nuestro personaje. Bien. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Yo quiero hacerle la lengua al personaje. Podemos trabajar o dividiendo, ¿sí? Perdón, la lengua dije. ¿Sí? Yo quiero hacer la lengua, le dibujé la lengua utilizando el lápiz, le voy a poner relleno blanco, para que se vea más fácil. ¿Sí? Una opción es, como hicimos antes, ¿sí? Dividir los elementos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo divido los elementos, ¿sí? Y le corto a la boca con la herramienta de dividir, que sería esta del Pathfinder, lo que va a pasar es que la lengua la puedo cambiar a otro color, ¿sí? Pero me queda el agujero, ¿sí? Me va a quedar un hueco ahí. Trabajando en animación, generalmente lo que conviene es tener los elementos agrupados, quizás acá, no divididos, ¿sí? Que puedan estar separados en caso de que yo necesite la boca con lengua, sin lengua o no sé, con los dientes. Entonces lo que voy a probar es hacer la forma de la lengua, ¿sí? Voy a cerrar la forma, voy a agarrar de nuevo los colores, ¿sí? Vamos a poner así un magenta, y lo que voy a hacer es voy a hacer lo que se llama un clipping mask, ¿sí? Un clipping mask es una máscara de recorte o un enmascarado de una figura. Lo que hace es una especie de stencil, ¿sí? Donde lo que vamos a ver es solo un sector de esa pieza. Fíjense que en este caso la lengua sobresale la boca. Lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta, perdón, la figura de la boca, que es donde quiero que la lengua quede contenida, ¿sí? Que es donde quiero que funcione el clipping mask. Y voy a hacer una capa encima de esto, ¿sí? Entonces voy a seleccionar, voy a copiar, control C, la forma de abajo. Voy a hacer control F para que me la pegue otra vez encima. Yo en este caso ahora sí tengo dos formas, ¿sí? Lo vamos a poner para que se vea, ¿sí? Tengo una forma, un primer layer que es la boca, un segundo layer que es la lengua y un tercer layer que va a ser la máscara. Seleccionando la imagen de arriba. Más, ¿sí? Apretando Shift. Ese fragmento de lengua que creamos, lo que voy a hacer es, con el botón derecho, hacer Clipping Mask, ¿sí? Hacer máscara recorte o Make Clipping Mask. Lo que va a pasar es que la lengua quedó contenida, ¿sí? Fíjense que está igual toda la figura, pero la lengua ahora quedó contenida dentro de este nuevo layer que yo hice arriba, ¿sí? Esta nueva boca transparente de máscara que quedó arriba. La ventaja del Clipping Mask sobre el recorte es que yo puedo todavía seleccionar el objeto que está debajo y lo puedo modificar, mover además dentro de esta ventana que se creó, ¿sí? Con lo que yo puedo seleccionar, si lo selecciono con la flecha blanca y paso a la flecha negra, automáticamente me aparece el bounding box y me permite cambiar la escala, ¿sí? Entonces puedo pasar de la flecha blanca a la negra indiscriminadamente y me permite mover, agrandar, correr, editar esta nueva figura que yo hice. En su momento también les dije que tenía ganas de hacer los dientes, entonces lo que voy a hacer es hacerle los dientes. Puedo hacer los dientes trabajando directamente a la línea, como estoy trabajando ahora, ¿sí? Vamos a hacer los blancos. O bien, lo puedo tratar de meter dentro de esta máscara, ¿sí? Pongamos, en este caso yo lo hice la línea. Si me hubiese pasado, ¿sí? Para no estar después retocando los vectores, yo puedo hacer lo mismo que hice con la lengua, ¿sí?
La ventaja del Clipping Mask es que funciona como un sistema de agrupados. Yo puedo hacer un Clipping Mask sobre la cantidad de objetos que yo quiera. Entonces puedo poner miles de elementos y hacer una sola ventana. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar otra vez la boca que tenía con la lengua, ¿sí? Mi ventana, mi Clipping Mask. Botón derecho, voy a soltar el Clipping Mask. Yo acá me quedó en un trazo invisible, ¿sí? El Clipping Mask original. Vamos a pasar otro color para que se vea de nuevo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo hago un Clipping Mask ahora con los dientes, me va a quedar invertido, ¿sí? Porque si el Clipping Mask se hace siempre, lo que va a ser la ventana va a ser siempre el objeto que esté más arriba. Si yo hago Clipping Mask, fíjense que la máscara en realidad son los dientes y no la boca. Entonces, voy a seleccionar la boca, botón derecho, Arrange o Organizar, ¿sí? Y acá tenemos, como teníamos antes, todas las opciones. Traer al frente, quizás la diferencia que tenemos entre traer al frente y el Bring to Front y Bring Forward es la cantidad de pasos que queremos que haga. Bring Forward es un paso, Bring to Front es traer arriba de todos los elementos. Entonces también eso quizás a veces cambia en la forma de uso. Entonces voy a seleccionar la boca, mantengo Shift, selecciono los dientes y la lengua. Botón derecho, Make Clipping Mask. Ahora sí, dentro de la máscara, selecciono la flecha blanca para comprobarlo, tengo la lengua, ¿sí? Y los dientes, que yo todavía los puedo llevar más arriba o más abajo. ¿Sí? Entonces, de a poco en esto empieza a aparecer nuestro personaje. Está quedando un personaje bastante fulero, pero bueno, probablemente tener que hacerlo rápido. Voy a empezar a crear layers nuevos como para empezar a hacer otras situaciones. ¿Sí? Voy a empezar a crear un cuellito. Vamos a ver nuestro boceto. ¿Sí? En su momento hablamos de los modificadores también de las flechas, con lo que si yo toco estos modificadores, puedo empezar a hacer una situación un poco más curva. Bien. Entonces, vamos a ir haciendo esto. Y voy a seleccionar el mismo color de piel. Bien, ahora yo lo que quiero con esto es que el cuello tenga un poco de sombra, así vamos a empezar a darle un poco de volumen a esto. Sí, voy a empezar a hacer unas sombras, ¿sí? Yo tengo una forma de trabajo bastante geométrica en general, ¿sí? Y ahí le creé la sombra. Como yo estoy trabajando en el layer del cuello, que automáticamente, por orden, ya está puesto debajo de la cabeza, el objeto siempre va a estar por detrás, ¿sí? Con lo que en este momento a mí no me va a molestar, no voy a tener que estar haciendo ese orden otra vez, organizar otra vez los elementos. Si yo quisiera hacer algo sobre la cabeza, como puede ser el detalle de la oreja, y no pongo la capa correspondiente, el objeto va a empezar a aparecer en la capa de abajo, ¿sí? Fíjense que yo tenía seleccionada la capa del cuello, entonces este nuevo dibujo que empecé a hacer empezó a aparecer abajo. Lo que puedo hacer es, me equivoqué, Control X, lo corto, selecciono el layer de la cabeza, Control F, lo puedo pegar. Vamos a seleccionar las propiedades que tenía el trazo de la nariz, ¿sí? Con mi eyedropper o el gotero. Automáticamente tengo el trazo negro también, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hacer otra situación más, que va a ser la parte del cuerpo, ¿sí? Puedo revisar el boceto, si no, puede ir directo. Al comienzo teníamos estas opciones de los polígonos, ¿sí? Así que yo puedo trabajar con esto. La desventaja con esto es que cuando uno trabaja con estas formas, generalmente pues tiene que estar modificándolas, con lo que vuelvo a seleccionar la pluma, espero que aparezca el más y empiezo a agregar los vectores que crea necesario. Flecha blanca o letra A me va a permitir otra vez modificarlo y empezar a darle un poco de forma. ¿Sí? Realmente trabajo mucho más con el teclado que con estas herramientas. Pero bueno. Podemos modificar el color. ¿Sí? Vamos a buscar el color gradientes. ¿Sí?
Podemos trabajar con rellenos plenos, ¿sí? O con las opciones de los gradientes. Los gradientes lo que tienen es que por default van a venir en blanco y negro. Pero yo tengo la posibilidad de seleccionar cualquier color y arrastrándolo lo puedo depositar acá. Entonces lo que me va a permitir es ir cambiando los gradientes. Si yo no selecciono la figura, los gradientes no van a aparecer nunca, ¿sí? Van a aparecer simplemente acá como la última selección de gradiente posible que teníamos, ¿sí? Ya sea relleno pleno, gradiente o sin relleno. No soy muy fan de los gradientes, sobre todo porque suelen salir mal impresos. Pero por lo menos para que lo tengan como referencia. Los gradientes también se pueden cambiar el estilo de los gradientes, ¿sí? Sea lineal o radial, esto es más o menos lo mismo, que en los programas como el Photoshop y demás. Lo que tiene es que con la letra G nos va a permitir cambiar las direcciones, ¿sí? Y de hecho modificarlo en el lugar, que esto es algo que los otros programas sí no tienen, y es una herramienta interesante. Que nos permiten como ir editando el gradiente y verlo medio que in situ cómo funciona, ¿sí? Y lo mismo con los radiales, ¿sí? Que nos van a permitir cambiarle el radio, estirarlo, ¿sí? Modificar los colores. E incluso, como esto es un sistema vectorial, ustedes pueden seleccionar los colores y hasta bajarle la opacidad. Entonces puedes trabajar con parte de transparencia. Pero vamos a seguir trabajando con colores plenos por el momento. Así por lo menos vamos a ver más cómodo. Bien, hasta ahora trabajamos con algunas instrucciones básicas, ¿sí? Tenemos también en lo que son las líneas. Realmente yo no las uso, pero porque las hago directamente con la pluma, pero si no tienen la posibilidad de hacer grillas rectangulares y demás, le pongamos que quiero empezar a hacerle, no sé, unos botones al personaje. ¿Sí? Mantengo apretado, círculo, con Shift, voy a hacer un botón, ¿sí? Con Alt lo voy a empezar a repetir. Una de las cosas básicas de diseño es el trabajo de las grillas, las líneas y el orden de los objetos. ¿Sí? La obsesión del diseñador. Con lo que tengo también las opciones de alinear. ¿Sí? Yo puedo seleccionar estos objetos, mantengo apretado Shift y los puedo elegir, o puedo barrer con la flecha negra y seleccionar los objetos. Si mantengo Shift, sumo o quito de esa selección. Entonces me voy a quedar solo con los botones ahora para poder alinearlos rectos. Además de eso, los puedo distribuir en el espacio, ¿sí? Puedo mantener una distribución pareja, ¿sí? Para que empiece a quedar como completamente acomodado el personaje. Voy a usar otra vez la pluma para hacerle unos detallecitos de la ropa. ¿Sí? Acá me equivoqué, me quedó una curva, así que la puedo corregir con esto. Lo mismo que con este. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es seguir trabajando con esta idea de Clipping Mask, ¿sí? Yo quiero que mi personaje tenga una camisa rayada, ¿sí? Fíjense que yo lo que hice ahora es unas líneas con pluma, bastante a lo bruto, digamos. Le voy a hacer las líneas en celeste, quiero que sean un poco más anchas. Y lo que voy a hacer es otra vez. Tomo el objeto de base de mi remera, ¿sí? Lo copio y lo pego. Selecciono la línea y lo que pegué nuevo arriba para poder hacer, como hicimos antes, el Clipping Mask. Lo que voy a tener que hacer ahora es ordenarlo, ¿sí? Algo que tiene que a veces es medio confuso el Clipping Mask es que genera estos trazos que son invisibles. Una vez que se acostumbren, ahí los van a empezar a ver y no van a tener problemas. Otra opción que tengo es, volviendo para atrás, es seleccionar el objeto remera de base, pegarlo arriba y seleccionar todo lo que tenía en la camisa. Porque yo dentro de todo puedo mantener además todo concreto ahí. Si yo le doy doble clic a la máscara, me va a permitir además ingresar en ese grupo, ¿sí? Que es lo que se llama este clip group. El Illustrator tiene una herramienta que me permite entrar dentro de este grupo e ir modificando todo, incluso la máscara que yo tengo arriba, ¿sí? Que si yo la voy editando, voy a ir viendo menos de todo. También me permite seleccionar los objetos y modificarles las posiciones, ¿sí? Con lo que yo puedo seleccionar la camisa y las rayas, ambos objetos, mantengo Shift para seleccionar los dos, botón derecho y lo puedo mandar al fondo, ¿sí? Send to back. Entonces,
por lo menos los botones en la cara tienen que quedar por encima del color de la tela. Del mismo modo puedo seguir trabajando detalles de sombra y demás, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero agregarle más una sombra acá, puedo o bien elegir un color más oscuro o seleccionar color negro, lo paso a relleno, voy a la ventana de transparencias, ¿sí? Y lo puedo modificar. El Illustrator, igual que Photoshop, tiene todos estos modificadores del formato de aplicación del color, ¿sí? Que es multiplicar o color burns. Los primeros nos van a permitir hacer que los colores sean más oscuros. Lighten, Screen y Color Dodge nos van a llevar a más claros. Overlay, Softlight y Highlight van a ser colores más luminosos. Es cuestión de ir probando cuáles funcionan. Generalmente para lo que es sombras, con el Multiply, lo que va a hacer es justamente eso, multiplicarle, sumarle las propiedades de un color al otro. Si yo lo selecciono, lo corto, selecciono el objeto de más atrás de mi máscara y pongo control F, automáticamente lo va a pegar dentro de ese objeto, ¿sí? Entonces automáticamente me lo va a pegar dentro de esta máscara. Puedo seguir jugando con los colores también, ir ajustándolos. Y del mismo modo puedo ir generando nuevas situaciones de sombra, ¿sí? Selecciono esa transparencia que creé, la corto y la pego encima de mi línea. Fíjense cómo automáticamente quedó contenida dentro del Revealing Mask. Entonces yo con esto ya ahí tengo un cuerpo base. Vamos a hacer un brazo, ¿sí? Seleccioné la letra M para poder hacer el rectángulo. La letra L automáticamente hace elipses, ¿sí? Vamos a hacer el brazo. Yo lo que quiero es que el brazo más sea redondeado. El Illustrator tiene un pequeño modificador cuando ustedes seleccionan un punto recto, que es este circulito que está acá, que lo que permite es curvar, generar dos puntos y empezar a generar una curva. La curva que genera generalmente está basada en una esfera, en un círculo, digamos, perfecto, pero para estos casos sirve, ¿sí? Por lo que si yo agarro los dos, ¿sí? Con Shift y empiezo a tirar, automáticamente me genero ese medio círculo que yo necesito para generar, en este caso, el hombro del personaje. Ubico más o menos donde quiero, puedo seleccionar un color y automáticamente empieza a aparecer el brazo del personaje. Un poco, ahí tenemos un brazo. Bien. Yo puedo todavía seleccionar además todos los objetos, ¿sí? Y moverlos o acomodarlos donde yo necesite. Pongamos que yo quiero seguir trabajando, pero no quiero mover más el cuerpo, ¿sí? Lo puedo bloquear con el candado, o bien puedo bloquearlo, ¿sí? Con control 2, que es bloquear, ¿sí? Control al 2 lo va a desbloquear. Son formas también que les van a servir para trabajar sin riesgo de mover o tocar o alterar otra parte del diseño. Dentro de las herramientas estas, digamos, por lo menos de lo que estuvimos viendo hasta ahora, estas serían como las más básicas para empezar a pensar en un diseño de personaje, ¿sí? Generalmente cuando trabajamos con personajes para animación, además tengo que trabajar con determinadas escalas y situaciones con las que tenemos que trabajar que son ya más propias quizás de un archivo de entrega. Tenemos 900 píxeles de alto o 20 centímetros que tenemos que trabajar. Tenemos que empezar a pensar en, bueno, cómo trabajo con esa escala y dónde me figura esa escala. Así que control R, saco las reglas. Con el botón derecho les va a permitir modificarlo si quieren trabajar con puntos, píxeles, o lo que sea. Y además las reglas les van a permitir llevar guías, ¿sí? Que esto para todo lo que es diseño gráfico, editorial, son sumamente necesarios, ¿sí? Las guías estas generalmente están bloqueadas. Si las necesitan desbloquear, con el botón derecho van a poder desplegar el menú, ¿sí? También cada menú tiene su
su referencia en la parte superior, ¿sí? Cuando si ustedes tocan View y buscan las guías, van a encontrar que las pueden bloquear o desbloquear. Sobre todo con el tema de las guías, lo que nos va a permitir es tomar ejes, generar, digamos, situaciones de piso o de horizonte sobre los que poder crear nuestros objetos. Voy a hacer las piernas para no dejarlos sin patas. ¿Sí? Yo puedo seleccionar dos puntos también y alinearlos. ¿Sí? Puedo seleccionar 2 puntos y unirlos. ¿Sí? Perdón. Con el average, hace como una especie de punto medio, ¿sí? Donde podemos o llevar los dos al mismo eje horizontal, mismo eje vertical, o los 2 juntos. Si yo selecciono con 2 puntos que haga los 2 juntos, lo que va a terminar haciendo es una punta, ¿sí? Porque termina superponiendo un punto con el otro. Entonces, vamos a ir cambiando nuestros pantalones. Bien. Pongamos que yo en este momento quiero rotar un poco la cabeza. ¿Sí? Voy a bloquear cuerpo, voy a bloquear el cuello, los pantalones. ¿Sí? Me voy a dejar solo lo que es todos los objetos que corresponden a la cabeza. ¿Sí? Que serían la cabeza, los ojos, el pelo, la boca y el brazo. El brazo no, perdón. Puedo seleccionar todo esto. ¿Sí? Me permite ya moverlo y llevarlo a cualquier lado. Y tengo las herramientas que me permiten reflejarlo, ¿sí? Que lo puedo reflejar hacia arriba, hacia abajo, dependiendo hacia dónde arrastro. Lo puedo hacer también con el transformar, perdón. Que me permite acá reflejar, ¿sí? Y nos va a permitir reflejar vertical, horizontal o en el ángulo que queramos. Y dentro de esto también tengo la que es la de rotar o la letra R, que en animación se usa bastante, que sería como para empezar a poner un punto. Perdón, si me fue la ventana. Con la R puedo elegir el centro. Fíjense, el centro en este momento está en medio de la cabeza. Perdón, en medio de todos los objetos que tengo seleccionados. ¿Sí? Yo puedo cambiarlo del eje, ponerlo en otro lado, me va a permitir girar la cabeza. ¿Sí? Lo que ya está cambiándome es el punto de pivot que tiene la cabeza, en lugar de que sea ese eje central. ¿Sí? Entonces poder hacer un movimiento quizás un poco más realista. Bien, voy a seguir con el ahora, continuar un poco con el brazo. Generalmente estos elementos cuando se trabajan para animación, sobre todo cuando son así de planos, la herramienta que se utiliza en el After Effects suele ser el Puppet. ¿Sí? El Puppet les va a permitir como poner puntos, poner pins dentro de este objeto y modificarlo, que es algo que quizás en Illustrator no lo podríamos estar haciendo. Pero sí podemos darle más forma al brazo en todo caso, si queremos que nuestro brazo funcione de otra manera. ¿Sí? Vamos a hacer el brazo, vamos a hacer otro que es la mano. Como la mano, en relación al brazo, va a estar dentro de este brazo, lo voy a cambiar el layer, lo voy a poner debajo, y voy a empezar a generar lo que sería la mano. ¿Sí? Y esto le va a permitir jugar sobre todo con formas, ir generando y modificando objetos de forma bastante rápida, sobre todo. Es un programa que se usa mucho para lo que es libros educativos, libros para chicos, que es sobre todo el trabajo que yo desarrollo dentro del estudio. Puedo seguir seleccionando los mismos colores que ya tenía y puedo empezar a generarle algunos retoques más. ¿Sí? Estoy pasando esto a línea.
Y de a poco puede empezar a quedar mi personaje. Bien, hasta ahora cubrimos prácticamente todas las herramientas de esta primera sección, por lo menos de herramientas de las básicas. Lo que no usé es las herramientas de tijera, ¿sí? La herramienta de tijera lo que nos permite es como cortar elementos, separarlos. Yo la verdad es algo que no uso bastante. Las herramientas de escalado que tenemos acá también nos van a permitir generar diagonales y demás. Y tiene una herramienta que, bueno, esto es quizás ya un poco más avanzado, que es la herramienta de perspectiva, que nos permite trabajar con puntos de fuga. Ya, esa es una herramienta que es un poco más difícil de controlar. Todas estas herramientas en realidad son de modificadores, ¿sí? Que nos van a permitir rotar, nos van a permitir cambiar las formas de los vectores, quizás con una especie como de algoritmo matemático. Lo mismo que las de unir o separar los elementos, ¿sí? Las otras herramientas que nos quedarían de este lado, que son importantes, son la del artboard, ¿sí? El artboard en este caso es el espacio de trabajo donde estamos trabajando nosotros, ¿sí? Todo lo que es gris en este caso es nuestro espacio, nuestro canvas muerto, digamos, ¿sí? Yo puedo trabajar y dibujar acá, pero si quiero imprimir o exportar, se va a ver lo que tengo en el canvas nada más. El árbol nos permite generar además páginas nuevas o modificarlas con las que estábamos trabajando, ¿sí? Ya sean tamaños normales o tradicionales, ¿sí? O darle, cambiar la orientación de la página, mover los objetos y demás. Cuando ustedes generan los artboards los espacios de trabajo, tienen que tener en cuenta que si después lo empiezan a mover, arrastra todo lo que tenga pegado, ¿sí? Como está pasando con la imagen que yo había dejado de referencia ¿cómo se llama? En mi machete de herramientas. Esta forma de trabajar con los árboles, además, lo que nos va a permitir es trabajar en páginas, ¿sí? Porque yo puedo seguir generando árboles nuevos, ¿sí? hojas nuevas. Y en el caso, por ejemplo, de salvar en un PDF, lo que nos va a permitir es que salven un PDF directamente compaginado. Entonces, directamente me va a generar lo que es la página 1 y la página 2 automáticamente, ¿sí? Fíjense que ya dice Artboard 2 y dice Artboard 1, con lo que esto va a ser la página 1 y esto va a ser la página 2 en el caso de salvar en PDF. Vamos además a agregarle ahora al personaje para trabajar también un poco lo que es el uso de las tipografías en el programa, en hacerle un cartelito o algo parecido, ¿sí? Entonces voy a hacer con el elipse o con la L un logo y voy a hacerle el piquito correspondiente. En este caso lo voy a pasar atrás para que sea más fácil. En blanco. En este caso yo lo que voy a buscar es que mi texto quede contenido acá adentro, ¿sí? Las herramientas de texto están acá, ¿sí? Lo activan con la T, si no. Y automáticamente el Illustrator por default escribe siempre en un renglón. Yo lo que quiero es trabajar un párrafo, ¿sí? Con lo que quiero que el párrafo quede más contenido acá adentro. Entonces, lo que hago es, con la misma herramienta, mantengo apretado y me va a permitir hacer una caja de párrafo. Yo puedo escribir acá eternamente y me va a mostrar solo lo que tengo dentro de la pantalla. Solo lo que tengo dentro de esta caja. Como trabajamos hasta ahora, del mismo modo, con la flecha blanca, yo puedo extender esta caja y ver todo el resto de lo que escribí. Ouch, no lo agarro. ¿Sí? Tiro la caja y puedo ir modificando esa caja de párrafo. Que la puedo mover así, o la puedo cambiar con la escala, con el bounding box, ¿sí? Algo que no pasa en el Photoshop, por ejemplo, que si ustedes cambian esa escala, automáticamente les cambia la tipografía que tienen adentro. Esa tiene esa ventaja. Y no solo eso, sino que esta caja además la puedo alterar y la puedo cambiar para que el texto siga además una forma.
En este caso yo lo que quería es que el texto siga la forma del óvalo. Con lo que voy a hacer es, voy a seleccionar la herramienta, ¿sí? Fíjense que cambia del cuadrado cambia el iconito y tiene como una especie como de círculo. Entonces lo que va a pasar es que ahora el texto se va a empezar a adaptar a la forma que tengo ahí adentro, ¿sí? Voy a ir a las herramientas de texto, ¿sí? Como chicos, si se ve mejor, ¿sí? El texto empieza a tomar las propiedades del objeto en el que quedó contenido, ¿sí? Básicamente es como una especie de clipping mask lo que sucedió. Yo hice una forma, ¿sí? Vamos a ver con alguna forma todavía más fácil de ver, o por lo menos más rara, ¿sí? Con la letra T selecciono cuando aparece el círculo y me permite que el texto siga esa forma, ¿sí? Esto para edición de texto es ideal. Lo mismo si le quiero colocar algo dentro de la remera o detalles de ese estilo dentro del personaje. Y yo lo que quisiera es que el texto siga por la línea, en realidad por el borde, mantengo apretado y me van a aparecer todo el resto de las opciones, ¿sí? Que escribe en vertical, que escribe en el área, ¿sí? O que siga el path, que siga el camino que tengo marcado. Lo que va a hacer es transformar un objeto que yo tengo dibujado en vectores en una especie de línea de guía, ¿sí? De renglón. No importa la forma que tenga ese renglón, el texto va a seguir esa forma, ¿sí? Yo hago un trazo cualquiera y automáticamente el texto va a seguir esa forma. Esto para edición en texto es ideal, lo mismo que para jugar un poco con algunos personajes. Bien, sigo con mi personaje. Vamos al tema que teníamos antes de la transparencia, ¿sí? Vamos a hacerle un par de anteojos. Vamos a hacer más especie de anteojitos Lennon. Bien, ahí tengo mi anteojo. ¿Qué le pasa ahora a mi anteojo? Yo necesito que esto funcione más como una unidad. Agarro todos los elementos, pongo control G o group o agrupar, y ahora sí esto se mueve como una unidad. Vamos a darle un poco más de volumen a esto para que se diferencie. Lo que yo quiero ahora además que dentro de este objeto que yo creé, este grupo, es que tenga cierto destello o dejo de que tiene un vidrio, una transparencia. Voy a hacer doble clic en el grupo, ¿sí? Y ahora estoy metido dentro de mi grupo anteojos. Fíjense que acá aparece esa idea de isolation mode, ¿sí? Significa que yo ahora estoy dentro de esta situación. Entonces puedo corregir esto sin tocar, ni mover, ni alterar nada de lo que tenía en el resto de la ilustración. Voy a seleccionar los dos círculos y le voy a poner el relleno. Illustrator, como trabaja por situaciones, por un objeto que tiene relleno y trazo, yo no puedo poner transparencia en uno sin alterar el otro. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esto, le voy a sacar el trazo y le voy a agregar la transparencia, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer esa idea de el anteojo como con cierto vidrio, ¿sí? Ahí salí del grupo otra vez. Si yo ahora selecciono, yo ya antes había copiado los círculos, pongo control F, ¿sí? Y tengo por un lado los círculos transparentes, que serían los cristales, y por otro lado tengo el marco. ¿Qué pasa si yo además este marco quiero que sea de un color y además tenga trazo? Una opción que tengo es, vamos a hacerlo más grueso para que sea mejor, es expandir los trazos, ¿sí? Nosotros en Illustrator trabajamos trazos que son líneas, ¿sí? O trabajamos planos, ¿sí? Que sería la diferencia entre esto o esto. Ahora, yo todos los trazos que trabajo los puedo transformar también en bloques. Y con eso tengo la herramienta de expandir, ¿sí? El expandir lo que les va a permitir es agarrar otros objetos e ir separándolos en mayor cantidad de objetos, mayor cantidad de elementos, ¿sí? Eso, y por otro lado me va a permitir que los trazos, yo pongo expand,
me va a permitir trabajar los que tengan relleno y que tengan trazo también. Entonces yo ahora a esto le puedo poner un color de trazo y a esto, perdón, un color de relleno y un color de trazo. Entonces ya ahora tengo dentro de este grupo en el que yo me metí, que estaba trabajando, tengo el cristal, tengo el marco, todavía si quiero le puedo seguir agregando más detalles. ¿Sí? Le agregué otra transparencia más. ¿Sí? Recuerden que la transparencia la bajé desde acá. Tengo el marco y tengo además el puente, digamos. Y puedo ir todavía más allá. ¿Sí? Puedo copiar esto, este marco, lo pego, le saco el trazo, vamos a poner un color gris directamente, lo voy a mover un poco, lo estoy desfasando del eje que tenía originalmente, lo paso a Multiply, lo mando al fondo, y ahora además el anteojo no solo tiene brillo y idea de transparencia, sino que además ahora tiene sombra. ¿Sí? Como el programa tiene este sistema de vectores y de puntos y demás que yo puedo ir tocando, sacando, cortando, puedo hacer lo mismo con otras situaciones. ¿Sí? Con lo que yo puedo agarrar un punto o dos puntos, ¿sí? Mantengo Shift, Control C, lo pega, Control F, me lo pega en el lugar. ¿Sí? Lo que hizo es me pegó un pedazo de la cara que me llevé. Vamos a cambiar el color. Así se ve. Y puedo seguir trabajando a partir de ahí. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahora es unir nuevos elementos. Entonces, de alguna manera puedo empezar a generar volumen y cierta profundidad en el dibujo. Voy a seleccionar toda la forma, ya sea con la flecha negra o con la blanca, seleccionando en el centro. Control X, selecciono el objeto sobre el que lo quiero pegar, sobre el que quiero que esté directamente encima, ¿sí? Porque fíjense que acá me tapaba un pedazo de la oreja. Control X, lo voy a pegar directamente sobre la cabeza. Control F. Automáticamente empieza a aparecer cierto relleno, cierto volumen. ¿Sí? Vamos a ir solo a la cabeza ahora. Voy a mantener Shift para, perdón, Alt. Entonces lo que hice es ocultar todo el resto de los capas. ¿Sí? Selecciono estos dos puntos con la flecha blanca, Control C, Control E. Voy a continuar la ilustración a partir de lo que ya tenía. La verdad no me gusta cómo queda hasta ahí, así que lo que vamos a hacer es agregar un punto por acá con la pluma. Voy a eliminar estos. Si le hago doble clic al objeto, y igual que con los grupos, me va a permitir entrar al objeto y trabajar directamente sobre el objeto. ¿Sí? Y esto automáticamente empieza mínimamente a tener forma de algo. Bien, hasta ahora trabajamos prácticamente creo que todas las herramientas que quería revisar. Vamos a hacer una más, ¿sí? Que es el trabajo con las patas. Ustedes tienen, dentro de todos esos programas, suelen trabajar con los swatches. ¿Sí? Los swatches son como paletas predeterminadas. El swatch es un color que queda como salvado dentro del archivo y que ustedes pueden usarlo repetidas veces. Yo creé este violeta, no lo tomé en ningún lado, sino que yo moví los modificadores de color para crearlo, con lo que yo, si quiero seguir usando este color, lo que voy a hacer es arrastrarlo y llevarlo acá. Entonces yo sé que ese color lo voy a poder siempre picar de acá, no solo con el gotero, sino que dentro de esta ventana de los swatches. Son los colores como salvados de alguna manera. Si se fijan, Illustrator trae esto, que son como una especie como de tramas medio violentas, ¿sí? También como una especie de predeterminado. Del mismo modo yo puedo crear los míos, ¿sí? Y decir, bueno, yo quiero trabajar con con mis propios patrones.
Bueno, que si yo hago un cuadrado, ¿sí? Empiezo a repetirlo con Control Shift. Control Shift, lo arrastré y lo copió, ¿sí? Si además de esto yo suelto y hago Control D, copia las acciones anteriores, que fue arrastrar y copiar. Entonces yo estoy apretando ahora solo Control D y automáticamente repite ese último paso. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer esto, Control D, y ahí tengo mi trama de píxeles. Yo además lo que quiero es que esto, es un poco más complejo, pero yo quiero que eso sea mi repetición. Si yo arrastro esto a los patterns, a los swatches, perdón, automáticamente va a quedar eso contenido como un swatch. Y automáticamente también lo puedo aplicar, ¿sí? Sin importar el tamaño y la escala que tenga lo que yo cree. Es una forma sencilla de hacer pattern. Entonces le puedo agregar ahora a mi objeto el pattern. ¿Qué pasa? El pattern ahora que yo, la verdad que se lo ve enorme, con lo que yo lo que prefiero es que sea ese mismo pattern pero más chiquito. Si yo hago el swatch, perdón, hago un objeto, ¿sí? Hago un cuadrado, selecciono el pattern, sea el Illustrator o sea el que yo use, ¿no? El que yo cree. Y lo achico, fíjense que el pattern se va achicando también proporcionalmente. La ventaja de trabajar con el swatch además es que mantiene esa unidad y esa repetición constante. Entonces yo puedo seleccionar esta trama, pico con el eyedropper o con el potero, y al seleccionarlo toma las propiedades de este que yo ya achiqué. Entonces automáticamente mi personaje ahora tiene un pijama, básicamente. Esta es una de las formas que se pueden trabajar pattern. Otra forma con la que se puede trabajar pattern para hacer las tramas es, hacemos un cuadrado o la forma que quieran. ¿Sí? La recomendación es para arrancar es generar una forma sin relleno y van a pattern. ¿Sí? La ventaja de trabajar con los patterns de este modo es que les permite ver automáticamente cómo se va a ir dando la repetición. ¿Sí? Fíjense cómo se van modificando los elementos alrededor de toda la pantalla. ¿Sí? Me está mostrando qué es lo que va a pasar con este pattern cuando yo deje de usarlo o cuando lo salve. ¿Sí? Ahí se ve como la repetición completa. Una vez que yo termino, pongo terminar, y automáticamente me aparece también la ventana de los swatches. Y yo le pego arriba la trama al pantalón, hice control C, control F, bajando tramas muy grandes. Esta es una forma también como para empezar a crear texturas, le sirve para empezar a crear, no sé, situaciones de pasto, elementos repetitivos, no sé, edificios, situaciones de hojas. Muchas veces, no sé, tratan trabajando con árboles y necesitan tener como un montón de hojitas. Esa es una buena forma como para empezar a generar esas texturas. Illustrator además les permite trabajar con otros tipos de tramas y de pattern mucho más complejos que empiezan a ser quizás más más gestuales o más grid. Yo tengo ya armado como una especie de grillo de galería de elementos que tengo como para eso, que sé que los puedo llevar de un archivo al otro y de repente quizás esto es un trazo. Entonces yo puedo dibujar con ese trazo y hacer sombras o trabajar con estos trazos. Y digamos, empezar a generar texturas, empezar a generar brillos, formas un poco más complejas. Para poder llevarlos, los descargan de cualquier lado o los compran, ¿sí? Los colocamos directamente dentro de nuestro archivo, ¿sí? Los pegamos en el archivo y automáticamente este tipo de elementos va a empezar a aparecer en la ventana de los brushes, ¿sí? De los pinceles. Entonces yo empiezo a trabajar con este pincel y trabajo con el pincel además. Va a empezar a generar trazos nuevos con pintura, con textura, perdón. Yo generalmente esto lo uso para trabajar lo que es sombras. Entonces hago un trazo, ¿sí? Y quizás
sobre el cuello, les puedo hacer un clipping mask, y mi personaje empieza a tener además otro carácter, ¿sí? Como tiene el clipping mask, y no lo estoy cortando ni nada, me permite además todavía seguir modificándolo. Lo puedo seguir editando, lo puedo correr, lo puedo agrandar, lo puedo cambiar a sea más transparente y empezar a hacer una situación quizás también más homogénea. Y lo puedo hacer sobre toda la ilustración, ¿sí? Lo que tienen estos pinceles generalmente es el problema del peso. Suelen sumarle mucho peso a los archivos porque cada pequeño elemento dentro de ese objeto está generado por un vector, y ese vector empieza a sumar. ¿Sí? De repente quizás el archivo tiene 10 millones de vectores, los archivos empiezan a ser muy pesados. Pero también al mismo tiempo les permite agregarle cierto carácter quizás más orgánico a los vectores. El vector de por sí es frío, y sin embargo, con la ilustración vectorial se puede de alguna manera generar realismo. Todo depende de la cantidad de capas y capas de elementos que vayan sumando y colocando encima, del mismo modo que se pueden hacer situaciones quizás más orgánicas. Estos pinceles los podemos traer desde cargar pinceles o digamos, donde podemos sumarlos por acá, o podemos traerlos por las librerías que ya vienen predeterminadas, ¿sí? Que son estos que son quizás artísticos. Bueno, tenemos como varios de estos pinceles. Son mucho mejores, la verdad, los que hacen gente que se dedica a esto, porque los pinceles de Illustrator, los básicos que vienen, generalmente el grave problema que tienen es que se deforman. ¿Sí? Vamos a seleccionar este. Lo que va haciendo es, se va estirando, esa misma mancha se va estirando. Lo único que hace es como ir estirándose y agrandándose. Entonces el pincel solo se va deformando. En el caso del que usé yo recién, si lo vemos más en detalle, es un montón de puntos y tramas que no se va desarmando, sino que se va como repitiendo y multiplicando, que sería este que tenemos acá. ¿Sí? Que lo que hace es no se deforma. Pero bueno, son cosas que tendrán que ir también descubriendo ustedes en base a qué es lo que necesitan hacer. Nuestro personaje nos queda pendiente hacerle los pies y la otra mano, ¿no? Vamos a sacar. Vamos a terminar de hacer unos pies al personaje. Quiero terminar rápido, así dejo espacio para que pregunten todo lo que necesiten. O sea, traté, la verdad, de hacerlo lo más rápido posible para que puedan cubrir todas las herramientas básicas para ilustración, por lo menos. ¿Sí? Creo un nuevo layer, control F, pies. Va empezando a quedar. Vamos a sacarle esto. Vamos a jugar un poco con doblarle un poco las extremidades, con lo que le voy a agregar en el layer del pantalón, que me quedaron un montón de cosas, por eso quizás no se ve ahí tan claro. ¿Sí? Este es el layer del pantalón. Vamos a agregar un vector acá, un vector acá. Voy a pasar a que este sea redondo, ¿sí? O que sea un poco más circular, y voy a llevarla para arriba. Con la R voy a rotarlo, y voy a empezar a darle un poco más de movimiento. Flecha blanca me permite ir cambiándolo un poco. Y empieza a quedar nuestra persona. Y nos faltaba un brazo. Una vez que terminamos con esto, lo que nos va a permitir el Illustrator es salvar en vectores, salvar en PDF, exportar en TIFF. En fin, tiene infinitas opciones. La ventaja de esto también es que nos permite salvar en IPS, ¿sí? Que son archivos de PostScript, y lo que nos va a permitir ese archivo es poder abrirlo casi en cualquier programa y que mantenga las propiedades.
¿sí? Ya sea programas vectorial o programas de edición de imagen, Photoshop, Procreate y demás. Entonces, de alguna manera, nos va a permitir ir editando, moviendo y cambiando y volver a usar los elementos, ¿sí? Ya sea la escala que necesitemos, los layers que necesitemos. En líneas generales, este es un sistema bastante versátil. Bien, de alguna manera ahí apareció nuestro personaje. Básicamente cubrí todas las herramientas básicas que pueden llegar a estar con ustedes. Después es cuestión de que empiecen a probar qué herramientas necesitan dependiendo qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? El programa, digamos, tiene muchas más opciones que las que yo cubrí. ¿Sí? Dentro de tiene un montón de opciones de alineación, de transformación de elementos, unión y separación de piezas. Tiene la posibilidad de trabajar casi con situaciones medio 3D, con la herramienta de 3D, con la herramienta de perspectiva. No sé, la verdad, digamos, depende de qué tipo de situación quieran generar. Para las imágenes como las que yo les mostraba al comienzo, la verdad que es perdón, pero esto que veíamos al principio está todo hecho en vectores. Todas las imágenes que están viendo en pantalla están todas hechas de forma vectorial. Y creo que, digamos, es un sistema que les permite como trabajar con prácticamente cualquier tipo de ilustración. Yo quizás como estoy muy dedicado a lo que es ilustración infantil y juvenil, como que me es bastante útil, sobre todo porque no solo hago ilustración, sino que hago diseño de página, entonces también ya puedo trabajar lo que es textos, títulos, diseño de tipografías y demás, todo dentro del mismo sistema. Entonces, bueno, en ese sentido también para mí es mi herramienta. Pero bueno, creo que cubrí más o menos lo que necesitan para hacer un personaje. Me gustaría saber si hay dudas. Eh, Perdón si fui demasiado rápido, pero bueno, la idea era eso, que tuviesen como todas las herramientas básicas. Estoy como profesional, ¿qué es mejor? ¿Hacer vosotros primero en papel y luego pasarlo a digital o hacerlo todo en digital? Yo trabajo todo en digital, pero porque ya sé dónde va a caer el vector que sigue. En general, digamos, yo trabajo todo en digital. O hago ese vector, ese trazo como de línea boceto en otro layer que después vuela. Y al margen de eso, ya depende después cómo les es más cómodo trabajar ustedes. La verdad es que algo quizás sí no hicimos es la posibilidad de importar. ¿Sí? Yo puedo, con la opción de Place, ¿sí? Dentro de File, Place, vamos otra vez a cambiar la pantalla, perdón, me quedo la otra. Dentro de File, Place o Colocar, ustedes pueden traer JPG de otros lados. De hecho, yo muchas veces lo tengo que hacer cuando necesito referencias de animales, esqueletos, huesos, cosas técnicas. Coloco imágenes y trabajo muchas veces con la imagen al costado. El Place lo que les va a permitir es justamente traer eh, imágenes de guía y colocarlas. ¿Sí? De hecho, bueno, esto también es trabajo vectorial que hemos hecho para Disney en este momento, para las aplicaciones de coloreo. Tiene trazo modular y sin embargo está hecho todo en Illustrator, jugando justamente con esos modificadores de los trazos, pero me permite después a mí trabajar arriba o sobre esta imagen. ¿Alguna otra duda del programa o de... Si tengo una sesión hecha en otro software, pero está hecha en base a pixel, si le paso el Illustrator, eventualmente puedo utilizarla así, repetir el dibujo sobre la imagen, ¿no? Sí, se puede. Vamos a ver la imagen que teníamos recién. Traigo otra vez esta.
hay una opción que, digamos, te permite convertir imágenes vectoriales simples otra vez a vectores, que es el image trace. El image trace lo que hace es revectorizar imágenes o pasar esas imágenes a vectores. ¿Sí? No es una herramienta recomendable, es el equivalente a usar la varita mágica en el Photoshop. Parece que es mágico, pero suele ser después un problema, porque no recorta bien o porque también trabaja con un algoritmo que es propio del programa. El image trace me permite, si tengo esta imagen, de alguna manera como que recomponerla en vectores. ¿Sí? Fíjense que yo algo de líneas perdí. ¿Sí? El image trace tiene también su ventana de modificadores que nos va a permitir cambiar si la imagen es blanco y negro o color, llevar la línea, llevarla a trazos. De alguna manera lo que va a permitirme es ir generando como una imagen nueva. Lo que tiene es que sí va a generar una imagen en vectores y al mismo tiempo va a colocar una cantidad enorme de vectores. No sé si esa era la pregunta exacta. Entonces una forma de revectorizar una imagen. No es la recomendada. Si la imagen tiene más colores y tiene gradientes, el revectorizado que hace es bastante complejo. Yo ahora lo que hice es expandir la imagen y ahí tengo mi imagen en vector. ¿Sí? La imagen que yo tenía recién en JPG ahora está vectorizada. Vamos a sacarle, voy a sacar todo lo que es blanco. Vamos a llevarlo. Pero quiero que, digamos, lo que va a pasar es que empieza a generar situaciones que quizás no son del todo correctas. Depende para qué sea. Tienen que hacer una estampa de una remera y necesitan un logo o algo así, bueno, se puede hacer. Pero las situaciones muchas veces no son parejas, los vectores nunca son del todo precisos, sobre todo porque la imagen está en base de píxeles, con lo que tiene puntas y recortes de trazo, no sé, las diagonales no es una diagonal perfecta, sino que es un serruchito de escalones, y es hasta donde, dependiendo de la calidad de imagen y la resolución, hasta donde el programa la puede recomponer o descomponer para generar esa imagen nueva. Se generan a veces situaciones medio extrañas. De nuevo, dependerá del tamaño de la imagen y qué es lo que quieran revectorizar. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Estamos? Si quieren ver parte de lo que hace el estudio en Instagram, es @dgphstudios, si no, dgph.com.ar. Esa es mi web. Si no, yo estoy dando clases en diseño de ilustración 1 y 2, en la carrera de ilustración. La idea era más o menos esto, tener como una noción básica de cómo crear personajes en Illustrator. Se pueden hacer, digamos, esto era para meter todas las herramientas de nuevo, en el menor tiempo posible. Para descargar recursos como los brushes, ¿qué página? La verdad depende del tipo de pinceles que quieran usar. Retro Supply o True Grit son dos que trabajan mucho con digamos, de un estilo como medio retro o mucho con puntos o ideas como medio de tramas de offset que son similares a estos que yo les he mostrado recién. Son sistemas que en general son pagos. Si buscan como free brushes los van a encontrar igual, pero bueno, hay que navegar un poco más. La grabación va a estar disponible en la página de la UP, no sé, ahí Agustina o... Y a partir del 3 de septiembre en nuestro canal de YouTube. Perfecto. Para dibujo artístico, aquella más artístico. Si es más
pintura tradicional que trabajas en acrílicos, no sé, técnicas aguadas, te recomendaría el Procreate, para mí es por lejos el más apto. El Photoshop, si tenés los pinceles correctos, funciona muy bien. El Affinity es un punto medio entre el Procreate y el Illustrator, ¿sí? Significa que te permite trabajar vectorial y dentro del mismo programa pasar a una instancia media de Photoshop. Pero si lo que vos querés trabajar es pinceladas y más de un trazo medio de replicar lo que haces en el lápiz, yo iría al Procreate, a un iPad Pro. Yo lo uso mucho ese como segunda casa y la verdad que es fantástico cómo funciona. Tiene una respuesta al lápiz y a la presión que es impresionante. Equivalente al Wacom sin tanto costo. ¿Las paletas que utiliza para enseñar las elabora usted mismo o se inspira en algún lado para ello? Bueno, si ven igual las imágenes que teníamos antes en pantalla, yo tengo ya como una paleta medio fetiche, llamaría. Y yo me muevo generalmente por eso. A mí me gusta mucho el trabajo, lo que es en serigrafía, risografía y esa idea de multiplicación de color y falso registro, como salían las impresiones en los 80, que salían medio mal. Entonces yo juego también mucho con eso y multiplicar colores, dejar espacios en blanco y demás. Entonces, medio que trabajo con estas paletas que ya más o menos las tengo armadas y sé qué colores responden bien a impresión. También depende de los trabajos del cliente. Todo lo que es animales, generalmente tengo que remitirme a paletas un poco más clásicas, o son las que buscan las editoriales. Hace poco estuve trabajando con libros para videojuegos, con lo que también pasamos más a paletas más magentas o demás. La semana pasada estuve trabajando con los packaging de marcas de gaseosas y bueno, hay que usar los colores de las marcas gaseosas. Depende mucho del cliente, la verdad. Cuando es para trabajo para editorial de cuentos o libros en los que yo puedo elegir la paleta o crear yo personajes y demás, realmente está bastante limitado en lo que están viendo ahora en pantalla. Son como las paletas con las que más trabajo. Si necesitas paletas, puedes buscar en Pinterest, y generalmente te salen, puedes buscar por paleta, no sé, otoñal, veraniega, frutal, y te tira muchas opciones que generalmente están buenas también las combinaciones de colores. ¿Cómo encontrar un estilo de dibujo? El estilo propio para crear los dibujos. El mío está muy basado en ilustradores como Bruce Timm o Mike Mignola en lo que es cómics. Bruce Timm era ilustrador de Batman Animated, y serie que me marcó en los 90, por mi edad. Mucho videojuego, pero depende qué es lo que vos sigas. Qué sé yo. Tim Burton seguía esos dibujos medio creepy de principios de siglo, y se ve claro ahí que se hace la seguidilla del estilo. El estilo se desarrolla con tiempo, no hay mucha vuelta con eso. Es cuestión de práctica y uso de la mano. Para mandar a imprimir con sus aspectos a tener más importante. Bueno, el tema de imprimir con el directo del Illustrator, la ventaja es que no tenemos los DPI en el medio, no hay escala, así que vos puedes mandar un archivo vectorial de una, se guarda en PDF y se imprime. Si colocas imágenes, colocas los 700 dpi, si es láser con 200 dpi estás de sobra. Pero la ventaja de Illustrator es que vos puedes mandar a imprimir de una y nunca vas a tener el problema de si se pixela o no, porque la imagen es una especie de perfección matemática de vectores y nunca se deforma. En Adobe Color las paletas se pueden integrar directo, ¿cierto? También hay un tema con Illustrator, es que ahora es caro por el cambio y porque pasó a ser todo sistema de la nube. Así que hay otras opciones. De hecho, en el iPad van a encontrar programas como el Vectornator, que son gratis. Bueno, el Procreate es gratis. Hay opciones también. El Size, que se usa mucho también para lo que es pintura. Alguien preguntaba antes el color. El Size tiene muy buena respuesta con lo que es pinceladas.
El Procreate emula muy bien lo que es pinceladas tipo acrílico y óleo, por eso depende la técnica con la que trabajo. Pero yo muchas veces lo que hago es termino la ilustración en vectores, la exporto al Photoshop y ahí sí trabajo tramas y texturas, agregarle como un poco más de ruido, más, no sé, más tramas y demás. Pero si no, en general yo trabajo dentro de Illustrator de forma íntegra. A ver si encuentro otras cosas como para... Estas eran propuestas de una tapa de libro, terminó saliendo otra, pero bueno, responde un poco a lo de las paletas de colores que preguntaban antes. El libro cambió la tapa después, no quedó esta. Pensando a ver si tengo algo que muestre un poco más el tema de las texturas, porque también tenemos mucho de esa, de ese sentido que le da el Photoshop, que es lo que tiene que ver con la pintura y la mano y demás. En el Illustrator se puede generar, y se puede generar como una especie de sistema casi más orgánico. Mientras, si quieren tener más dudas, tírenlas. El Illustrator también lo uso mucho para lo que es fondos para animación. Todo lo que es publicidad generalmente se filtra por Illustrator. Esto es todo Illustrator, por más de que parezca filtrar en el Photoshop porque tiene más tramas y textura, pero es simplemente multiplicación de efectos, tramas, puntos. Tiene acá, bueno, esto que hablamos de los pinceles más gestuales, tiene estas tramas de puntos de offset que están armados con los swatches. Todos estos puntos que se ven en la parte inferior de la quijada están hechos también con tramas. Las manchas estas que se ven arriba es el creeping mask o el enmascarado de una mancha más grande. Lo mismo con las sombras. Los trazos tienen ese modificador modular que les mostraba en el stroke para terminar en punta. Y tiene aplicado además, en lugar del trazo normal, un brush, un pincel. Y encima de todo eso hay una capa además de una textura de un swatch, también armado, de como un montón de puntitos muy chiquititos que le hacen como ese efecto medio granulado. ¿Sí? Para darle como esa terminación quizás más de impresión medio retro. Pero bueno, esto es más o menos, digamos, lo que yo hago, por lo menos en cuanto a mi forma de trabajo, pero creo que les puede servir. Yo prefiero la computadora a la tableta, pero porque trabajo sobre una pantalla. No sé si se va a llegar a ver, pero acá está mi pantalla, yo trabajo directo sobre esto, entonces, pero es una tableta pegada a la computadora, y si no el iPad, que sería el otro equivalente. ¿Qué tipo de diseños recomendaría crear para practicar? Lo mejor que pueden hacer es agarrar cualquier imagen que encuentren en internet y empezar a copiarla, tratar de calcarla lo mejor posible. Situaciones de libros infantiles, que vean que estén hechos en vectores. La forma más fácil de darse cuenta que está hecho en vectores es que son colores planos, formas geométricas. Yo arrancaría con eso. Generalmente en las escuelas de diseño en las que se da cursos de Illustrator y demás, el pedido original es agarrar un afiche cualquiera, ilustrado, y copiarlo, ¿sí? No busques que sea ilustración tradicional, sino buscar una imagen digital, y a partir de ahí empezar a hacer el redibujo. Eso es lo óptimo, buscar situaciones que sean medio planas y empezar a calcar. Esa es la mejor forma, sobre todo para practicar con lo que es la pluma. La pluma, una vez que manejan la pluma en Illustrator, pueden ilustrar prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Ilustraciones de este estilo, ¿sí? Les van a permitir seguir como al detalle los puntos, e ir creando las capas, e ir viendo también cuándo les conviene calcar y cuándo pueden hacer algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, yo la mano, si la quiero hacer, la voy a hacer tal cual, siguiendo por encima de la figura.
Pero para hacer esta forma de atrás de esta arcada, voy a hacer directamente un medio óvalo, lo voy a estirar, lo voy a cortar a la mitad y ya tengo esta arcada armada. Entonces también después es un tema de práctica que se van a ir acostumbrando a usar las herramientas y sobre todo a cortar pasos, ¿sí? Porque para hacer la ropa de esto, de este Frankenstein, este plano azul, es un plano azul más grande que directamente está puesto por detrás, no es que está hecho recortado y puesto exactamente a donde está esta parte como de chaqueta cuadriculada. Este tipo de imágenes son ideales para hacer esas pruebas. En cuanto a que no se recomendable pasar la imagen a los actores, ya sé que pierden algunos trazos, sería necesario hacerle procedimiento. Sería, sí. De nuevo, depende para qué. El Image Trace se usa mucho para lo que es estampas textiles. Mucha gente se afana ilustración de otro lado, o quiere copiar una ilustración y necesita una ilustración más chica, llevarla más grande. El Image Trace es una buena solución. ¿Qué pasa? Si ilustraciones como este estilo, donde no hay tantos cambios de tonos y no hay tantos mediotonos, quizás le pasa bien. Lo que hace también el Image Trace es agrega muchos puntos. Y quizás esta curva que yo puedo resolver con un punto acá, uno acá y uno acá, el Image Trace mete 10 puntos. Si lo multiplicas a todos los trazos que hay, de repente un archivo que podría pesar 2 megas, te pesa 200. Entonces también después está el problema de lo que tarda en procesar esa imagen. De nuevo, depende para qué sea. Si tenés una imagen y te la puedes escanear en grande y pasar a vectores, sí, no tenés problema. Pero de nuevo, necesitas estar como jugando con, si le subís el ángulo a esas curvas, si le bajás la cantidad de puntos que querés que tenga. Dentro del Image Trace te permite elegir cuántos colores querés trabajar, porque si es una imagen blanco y negro, pones blanco y negro y te lo saca. Pero si es una imagen a color, que necesitas que esté solo en 3 colores, podés ajustar eso y elegir 3 colores y que te haga el Image Trace solo en esos 3 colores. Entonces va a empezar a medir qué colores se empatan, cuáles no. Entonces también es jugar un poco con el Image Trace. Una vez que terminas, al apretar Expand, te lo va a expandir. Tiene la opción del preview, con lo que todo lo que vas haciendo lo puedes ir chequeando. Pero de nuevo, no es una herramienta precisa al 100%. Depende mucho de la imagen que está abajo. Si es una foto, peor todavía, pues son todavía más tonos, más colores. Sirve para gráfica. Yo te diría que lo pruebes, Alexis. Agarrar una imagen, meter Illustrator, poner Image Trace y empezar a jugar ahí con esos modificadores. La cantidad de colores, la paleta, y empezar después en la parte avanzada, lo que son las esquinas, qué cantidad de ruido, qué cantidad de paz, de planos querés que genere. Sabe que, digamos, suelen ser archivos pesados. Los archivos que yo trabajo generalmente en Illustrator, como trabajan con tramas, con un montón de elementos, son miles de layers uno encima del otro, suelen ser pesados. Cualquiera de las soluciones que yo armo trabaja con 50 a 200 megas cualquier página. ¿Cómo manejo los bloqueos creativos? No tengo tiempo para hacer bloqueo creativo. Yo trabajo mucho para editoriales y trabajo con agencias y con representantes. Nuestro estudio en promedio ilustra entre 30 y 40 libros al año. Somos 2 ilustradores de base, más 5 más, y todos los años probamos gente nueva, y va gente que entra, gente que sale, gente que tenemos para determinados proyectos más sencillos, menos sencillos, más complejos. Animación, producto, estilo cómic, estilo realista. Somos un estudio que tiene mucho trabajo, por suerte. Entonces también no tengo mucho espacio para el bloqueo creativo porque me suelen llegar los briefs ya armados. Yo recibo, no sé, esta semana estoy trabajando con, bueno, sí, quizás es un buen caso. Estoy trabajando con packaging y diseños para productos de shampoo y demás, y ahí sí hay que crear, y tengo más libertad, entonces quizás es al revés. Yo disfruto quizás de esos proyectos a diferencia de los de editorial, porque en editorial me llega el texto y muchas veces bueno, hay que dibujar un dinosaurio caminando en el lago, entonces se puede ser creativo hasta ahí porque el cliente ya espera una... la mejor forma de trabajar de bloqueo creativo es agarrar una hoja y empezar a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa.
Y tengo además la ventaja que tengo dos hijos chicos que se la pasan dibujando, pues me ven a mí dibujando, entonces siempre me traen cosas nuevas y salen con ideas raras y digamos, me trabaja el cerebro de forma medio constante. Eh, pero la verdad no tengo mucho tiempo de bloqueo creativo, pues siempre hay algo para hacer. Siempre son 3 proyectos en paralelo que estar haciendo malabares por lo menos. Si trabajé en alguna animación famosa, este año, bueno, en realidad no en la animación, el estudio nuestro hizo ahora el libro de He-Man de Netflix, de la serie esta Revelations, que sale ahora, sale un libro que es para colorear, que lo trabajó el estudio. El estudio trabajó con Samba y Siesta Z, de cartoons argentinos, y a otros más. ¿Qué más hicimos de animación? Este año estuvimos haciendo algunas propuestas para Pixar, para la edición de los libros, pero bueno, no quedamos seleccionados, pero bueno, tuvimos por lo menos la oportunidad de hacer el trabajo. ¿Qué más? Famoso. Hemos trabajado con Coca, Fanta, Toyota, hemos trabajado con Disney, hemos trabajado haciendo ilustraciones para los juegos de Power Rangers. No sé, son muchos años de trabajo. Yo hace 20 años que ya trabajo en diseño, de los cuales 15 hace que me dedico exclusivo casi a ilustración. ¿Cuál es el proceso para crear personajes propios? Para crear personajes propios, generalmente lo que trato es de pensar una historia del personaje, de lo más estúpido que pueda ser, como qué es lo que come, a lo más complejo que puede ser cómo camina, no sé, cómo puede sufrir una metamorfosis. Ya de por sí tengo un estilo medio de estilo, por lo menos gráfico, ya marcado, y el estilo sale solo, porque es la forma con la que estoy acostumbrado a trabajar. Pero para crear los personajes trato de pensar todo lo que es el trasfondo del personaje. La historia, de dónde viene, qué come, eh, buscar contraformas que sean significativas, que sean fáciles de reconocer, buscarle siempre algún accesorio, pensar una especie de psychic, de partner, digamos, como para empezar a pensar siempre la historia un poco más allá y empezar a generar también lo que son entornos, ambientes, eh, probar las diferentes poses, definirle una personalidad, o sea, tratar de hacer el personaje sumamente complejo antes de arrancar, me ayuda después a pensarlo más fácil. ¿Cuánto tiempo te dan para hacerle una ilustración? El tiempo de hacer la ilustración va a depender de qué nivel saber el programa. No, el tipo de ilustración te lo determina la editorial. ¿Cuándo tiene que salir? No hay mucha forma. No hay otra opción ahí. Las editoriales tienen tiempos de publicación y ese hay que cumplir, así que no hay. El tiempo es el que te da la editorial. Depende de los libros, muchas veces tenés 1 año y medio, o a veces tenés 4 meses. Y a veces son 20 ilustraciones, y a veces son 200 páginas. Es complejo el tema del tiempo. Cuanto mejor manejen los programas, van a tardar menos. Yo trabajo muy rápido, la verdad es esa. Y creo que ahí también es la ventaja de que eso también me permite conseguir más trabajo. ¿Qué fue lo más difícil de desarrollar el propio estudio? Bancarse el tiempo sin trabajo. Creo que eso fue lo más difícil del estudio propio. Nosotros arrancamos haciendo colaboraciones gratis en revistas principios entre el 2000 y 2005, y a partir de ahí, de esas ilustraciones, la gente se empezó a copar y empezó a pedir cosas. También es mucho confiar en que lo que uno hace le está poniendo garra y corazón y que lo pueda hacer bien. Y después es mostrar el trabajo, es mucho mostrar el laburo. Mostrar qué es lo que se hace, sobre todo la ventaja de las redes es importante, y nosotros ni siquiera las aprovechamos bien porque nuestra web está desactualizada. Aprovechar mucho Instagram, mostrar siempre trabajos completos, no procesos, no cosas sin terminar. Creo que lo más difícil es eso, sobre todo el tiempo, dedicarle tiempo y saber que puede pasar un tiempo hasta que uno queda establecido. ¿Considera que es un buen trabajo el ser profesional en diseño, o cuáles son los inconvenientes que ha tenido en el desarrollo de trabajo? Yo trabajo de esto de forma exclusiva y hoy tengo la posibilidad de trabajar en un horario normal y hasta corto.
Yo arranco a las 8 y termino a las 4 5 y ya está, no trabajo los fines de semana, no trabajo de noche, pero ya tengo un tiempo de trabajo y igual sinceramente nunca trabajé de noche ni nunca trabajé por horario tampoco. Pero muchas veces caen clientes que necesitan algo urgente y dependiendo del cliente y la disponibilidad que tenga uno, se hace o no. El buen trabajo es el que digamos, te dé de comer, estés satisfecho con lo que estés haciendo y no estés, digamos, corriendo con una úlcera por los tiempos. Publicidad en este caso es un ámbito complejo, suelen ser tiempos muy lineales. En el diseño de la imagen de una gráfica de una empresa, ¿cuáles podrían ser los recomendaciones que podrían darnos? Estudiar bien la empresa, conocer las competencias del otro lado, saber contra quién compiten, quién es el mercado, quién es el target, es importante. Y tener siempre dos opciones, la opción que puede esperar el cliente y la opción con la que lo puedes sorprender y darle algo diferente. Y en esa está también el estilo que le puedan poner propio. Yo he hecho mucho de gráficas para empresas, branding y demás, y generalmente es más lo que miden por lo que ven en el otro que por lo que les puedes ofrecer como propio. Generalmente la vara está en ver el otro, en el branding del Instagram casi. Pero depende de ahí, también depende de las empresas. Cuanto más grande la empresa es más complejo. Cuanto más gente que decide, más gente quiere meter su opinión para sentir que aportó algo. Es complejo cuando las empresas son grandes. Pasa cuando trabajas con empresas, no sé, Coca-Cola, Disney, los diseños van, vienen, son 80 muestras con pequeñas variables y hasta que alguien dice que sí o que no. Depende mucho de la empresa. Pero bueno, creo que esto más o menos cubre la idea del curso. Si quieren, me pueden buscar también, si no, como Jai Weisberg en Facebook. Y de última me preguntan ahí por Messenger o me preguntan por el Instagram. De nuevo es @dgphstudio. Yo no tengo problema en contestar ni compartir el trabajo, así que cualquier cosa me escriben por ahí. No nos queda mucho tiempo, así que les agradezco a todos la participación. Espero haber sido claro. Lamento mucho que tenga que hacer todo así tan rápido, pero bueno, la idea era que tengan como todas las herramientas. Como va a estar la grabación, van a poder verlo después más tranquilos, en su propio tiempo. Pero bueno, espero que les haya servido. Nada, gracias por haberse anotado en este pequeño curso.